Bienvenidos a En 5 Minutos, un espacio en el que se mezclan la historia, política, geografía, deporte, cultura y realidad internacional. Curiosidades, batallas, fronteras y mucho más en eso que tardás en ordenar el escritorio o tomarte un café. Mi nombre es Sebastián Candiotti, soy licenciado en Relaciones Internacionales y te invito a acompañarme en este camino. En el episodio de hoy, la unificación alemana. En 1815 se desarrolló lo que se conoció como Congreso de Viena, un encuentro entre las principales potencias europeas luego de la derrota de Napoleón Bonaparte. De allí surge la Europa de los Congresos, que dominará el continente por varias décadas. Estas potencias, que buscaban mantener el statu quo, eran Rusia, Prusia, Gran Bretaña y Austria. Hasta ese momento, Alemania no existía como tal, pero la población alemana estaba representada por Austria y Prusia, siendo en 1815 Austria el estado más poderoso de los dos. Antes del proceso de unificación alemán, y sin contar a Austria, este territorio estaba conformado por 27 ducados, reinos, principados y ciudades libres, además de subdivisiones importantes dentro del reino de Prusia, que era significativamente más poderoso que el resto de los estados. Será Prusia quien lleve adelante el proceso unificador, pasando a eclipsar el poder austríaco en la región de forma progresiva. El reino de Prusia, ubicado en el norte de Alemania y con capital en Berlín, tuvo históricamente mayor capacidad e influencia en los pequeños estados del norte, mientras que Austria, ubicado al sureste, ejerció su influencia en el sur de la región. El proceso de unificación alemán puede encontrar sus orígenes en la unión aduanera llamada Zollverein, liderada por Prusia en la década de 1830, que fue progresivamente incorporando más estados alemanes y subordinándolos al poder prusiano, así como también en las revoluciones de 1848 que desestabilizaron la Confederación Alemana, que era una organización dominada por Austria impuesta por el Congreso de Viena de 1815. Bajo el mando de Otto von Bismarck, el primer paso para la unificación se dio con la cuestión de Schleswig y Holstein. Ambos ducados, junto con el Lauenburgo, se encontraban conectados a Dinamarca luego de la Primera Guerra de Schleswig, que finalizó en 1851 con el Tratado de Londres, que preveía que los ducados estarían en unión personal con el rey de Dinamarca. Además, el tratado estipulaba que los ducados se mantendrían independientes de aquel país. Sin embargo, tras la asunción en 1863 de Cristian IX, luego de la muerte de su padre, Federico VII, una nueva constitución fue promulgada que se entendía como violatoria del Tratado de Londres. El 1 de febrero de 1864, las Fuerzas Armadas Combinadas de Austria y Prusia invadieron Schleswig, comenzando una guerra que duraría 8 meses y terminaría con victoria de la coalición, entregando Dinamarca los 3 territorios a los vencedores bajo administración compartida. Al año siguiente se estableció que Austria gobernaría Holstein y Prusia los otros 2 territorios. En 1866, Bismarck logró provocar a Austria para que le declare la guerra, firmando previamente una alianza con el flamante Reino de Italia. Con esta estrategia, Bismarck logró enlazar el proceso unificador alemán con el italiano, y por otro lado, que Austria tenga una guerra de 2 frentes. Austria perdió la guerra contra los aliados, y esto tuvo 3 consecuencias principales en el proceso unificador alemán. En primer lugar, Prusia anexó una serie de pequeños estados. En segundo lugar, se disolvió la Confederación Alemana liderada por Austria, y en tercer lugar, se creó la Confederación Germánica del Norte liderada por Prusia. Para completar la unificación y terminar de incluir al resto de los pequeños estados alemanes, especialmente los del sur, Prusia consideraba que la mejor forma de hacerlo era agitar el nacionalismo en estos pequeños estados a través de una guerra en la que estos pequeños territorios solo puedan aliarse militarmente con la poderosa Prusia. Y teniendo en cuenta que Napoleón III era un gran obstáculo para la Alemania unificada, Bismarck concluyó que una victoria ante Francia sería el paso final para la creación del nuevo Estado. Luego de lograr un acuerdo con Rusia para evitar que Austria ingrese a la guerra del lado francés, se desató una disputa por la sucesión del trono español, lo que llevó a un conflicto diplomático entre Francia y Prusia, que Bismarck aprovechó para lograr la agitación nacional antifrancesa para finalmente declarar la guerra en julio de 1870. La estrategia funcionó a la perfección, ya que los estados del sur se plegaron al sentimiento nacionalista y al ejército prusiano. La guerra franco-prusiana duró 6 meses y termina con derrota francesa, completándose la unificación alemana cuando los estados del sur se unen a la Confederación Germánica del Norte,
convirtiéndose así en la Confederación Alemana y con la creación del Segundo Imperio Alemán, con Guillermo I como emperador. El triunfo prusiano en la guerra contra Francia posibilitará también el fin del proceso unificador italiano. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio en 5 minutos. No te olvides de calificar este podcast, compartirlo y suscribirte a nuestras redes sociales en Instagram, YouTube y Spotify. Nos encontramos en el próximo episodio.